Del Salmo 137. Delante de los ángeles tañeré para ti. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo C. La primera lectura va de los ángeles y el salmo responsorial es este que acabo de leer en este momento, el 137, que habla también de eso. Delante de los ángeles tocaré para ti, tañeré para ti. Una vez estaba yo dando misa delante de una tía mía, hermana mayor de mi madre, muy viejita, que estaba a punto de morir. Y era el día 2 de octubre, día de los ángeles custodios. Y dije la misa más o menos de una manera normal, pero cuando llegó la comunión y ella comulgó, pero después de la comunión hay una antífona que se llama antífona de comunión y dice estas palabras: delante de los ángeles tañeré para ti. En ese momento murió. Los que estaban totalmente junto a ella se dieron cuenta de que ese fue el momento que murió. Y bueno, pues se revolucionó un poco todo aquello. Ya no me acuerdo siquiera si terminé la misa. Lo que sí me acuerdo es que me quedó en el corazón. Y le dije a sus hijos: mañana en el recordatorio poned este título: delante de los ángeles tañeré para ti. Así lo hicieron. No se me ha olvidado nunca, porque son de esas cosas que parece que las hace el Señor, que las tienes ahí metidas dentro y que en definitiva pues todos los años el 2 de octubre me viene a mí a la memoria ese momento de gracia, porque ella era una persona pues realmente religiosa y lo fue durante toda su vida. Pues bien, hoy quiero yo seguir con los ángeles y podríamos titular la charla de esta tarde algo así como la comunicación. ¿Cómo se comunican los ángeles en el cielo? ¿Cómo nos podemos comunicar nosotros con los ángeles? O con los difuntos, con nuestros difuntos que están ya en el cielo. La verdad es que siempre quedan preguntas por ahí. ¿Sabrá mi madre algo de mí? ¿Sabrá mi marido, mi padre? ¿Sabrá mi hija que murió tan temprano algo de mí? ¿Podré yo comunicarme de alguna forma con ella? Estos son temas pues que a todos los cristianos de una forma o de otra pues nos vienen a la mente y sobre todo al corazón. Hay algunas personas que dicen, algunas mujeres se les oye decir: yo estoy hablando todo el día con mi marido. Evidentemente pues hay también proyecciones, hay psicologías que bueno, pues no son, digamos, muy del Señor, creo yo. Pero
Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pues nos dice que sí, que en el cielo hay comunicación, que los ángeles hablan con los ángeles y los seres humanos hablan con los seres humanos y con los ángeles también. Que por ir al cielo no pierdes tu naturaleza. Y la naturaleza tanto de los ángeles como de los hombres es una naturaleza que es comunicativa. Sociales somos en esta tierra y sociales seremos también en el cielo. Cuando yo estudiaba teología, pues con esta suma que tenéis aquí, porque esto es la suma teológica, nunca entendí bien una cosa que todos los profesores nos decían, además con mucho énfasis, pero yo no lo entendía. Y decía que en el cielo nosotros nos vamos a comunicar mediante especies. Claro, ya no nos podemos comunicar con los sentidos, con los ojos, con la vista, con el tacto, con los oídos, como nos comunicamos en este mundo. Entonces va a ser mediante especies. Es decir, nosotros vamos a ver las cosas en Dios y las vamos a entender viéndolas en Dios. Pero mi mente y mi imaginación nunca fue capaz de entenderlo. Hasta esta mañana. Pero esta mañana, pensando un poco en esto, pues me ha venido como una parábola y que me parece que como parábola, o sea, como símil, como ejemplo, me parece que nos ayuda mucho a explicar cómo se comunican por especies los ángeles y los hombres, especies divinas, los ángeles y los hombres en el cielo. Si tú estás en una cena o estás en una comida, aquí a mi lado, y yo te pongo un WhatsApp, ¿qué pasa con ese WhatsApp? Pues sencillamente que no va a ti directamente. Ese WhatsApp que yo te pongo va al satélite y del satélite baja a ti. Y entonces ya empecé yo a entender un poco, digo, anda, mira. Y si tú quieres comunicarte o quieres, por ejemplo, ver tu casa con el móvil, ¿qué haces? Pues entras en los mapas de Google y ves tu casa. Pero, ¿cómo ves tu casa? Directamente, no, mediante el satélite. Y mediante el satélite tú ves tu casa y ves cómo un señor entra en la casa y ves si se pone a regar las plantas o ves si se pone a robar. Tú lo ves y lo ves perfectamente, pero no en directo. No con tus sentidos, sino a través del satélite. Y cuando estaba yo pensando en estas cosas, digo, anda, ahora entiendo yo lo de las especies divinas. Porque Dios es el gran satélite a través del cual pasan todas las comunicaciones de los ángeles, de los hombres y de todos nosotros, cuando estamos ya en esa dimensión. Incluso en la tierra también, pero sobre todo en esa dimensión de gracia, en esa dimensión de los cielos. Y me sirvió. Es una cosa curiosa, porque Santo Tomás de Aquino ya inventó el tema de esta tecnología hace muchos siglos. Porque no lo inventó, digamos, a nivel de técnica, pero lo inventó a nivel de método. Así se habla en el cielo,
comunicándose con Dios, y Dios refleja tus comunicaciones y tus comunicaciones van a los demás. ¿Y te parece que no es directo como estamos acostumbrados a la comunicación con los sentidos? Pero claro, a Dios no le entendemos. Lo que hace el satélite sí, porque te llega mi WhatsApp a pesar de que estés a mi lado. Te llega mi WhatsApp y te comunico. Y tú oyes o ves mi comunicación. Pero a través de Dios, los teólogos lo llaman especies. Especies, ¿qué es? La especie es sencillamente, no sé, como aquello con lo que vemos. Ellos lo imaginaban así, que la vista, pues sencillamente tiene un algo que lo llaman especie, que es lo que hace que tú puedas penetrar en el color de las cosas, porque lo que vemos cuando vemos es el color de las cosas. Después ya son, digamos, derivaciones de todo lo demás que vemos. Pues bien, esa es la comunicación que podemos tener o que vamos a tener en el cielo. Siempre hemos dicho, bueno, siempre no, pero porque acabamos de empezar con esto, pero en el cielo hay como dos felicidades o dos bienaventuranzas, vamos a decirlo así. Hay una bienaventuranza esencial y hay una bienaventuranza accidental. ¿Cuál es la bienaventuranza esencial? La bienaventuranza esencial es Dios, ver a Dios, estar con Dios cara a cara y lo infinito del disfrute de Dios que nosotros en este momento no podemos imaginar, porque estando en esta tierra, como nos dice San Pablo, ningún ojo vio ni oído oyó lo que espera o lo que nos espera en esta dimensión profunda del cara a cara con Dios. Pero eso es lo que constituye la felicidad esencial o la bienaventuranza esencial. Pero hay otra bienaventuranza accidental, y la bienaventuranza accidental tiene mucho que ver con la comunicación de los distintos seres que hay en el cielo, según su naturaleza, porque no perdemos, como decía antes, la naturaleza precisamente por ir al cielo. El ángel sigue siendo ángel, el hombre sigue siendo hombre, y aunque la comunicación sea de esta forma que digo, pero es una comunicación real. Yo me imagino que el cielo estará lleno de angelitos, cada uno con su móvil, corriendo por todas partes y comunicándose a través del satélite divino, del satélite de Dios, y los unos con los otros. Pues todo puede ser, porque debe haber muchos angelitos por allí. Los pintores nos hacen referencia muchas veces a esta multitud de angelitos chiquititos que andan correteando por allí con sus móviles. Pues bien, en la Tierra tenemos alguna comunicación, pues no vamos a decir que no. Santo Tomás habla de que sí. Santo Tomás en esto es muy positivo. La renovación carismática, por ejemplo, hacemos mucho de lo que se llama oración de intercesión. ¿Y esta oración de intercesión qué es? Pues mandarle mensajes a Dios. Mandamos mensaje de Dios a favor de una persona. Llega una persona y dice, pues yo quiero que oréis por mí, por esto y por esto y por esto. Y entonces se ponen 2 o 3 a orar por esa persona, por esos temas que esa persona quiere. ¿Y qué es eso? Pues enviarle mensajes a Dios. Pero Dios te contesta. Pues la experiencia es que sí. Que Dios contesta a su manera, o con un texto de la Biblia, o con una imaginación, es decir, con una visión imaginaria, o te contesta también con, no sé, una reconciliación. Con frecuencia se dice una cosa, y es que
Si tu padre ha muerto sin reconciliarse contigo, ni tú con él, como que está en el purgatorio. Y entonces si tú vas a orar o que oren por ti, para esa herida que tienes con tu padre, porque no te has reconciliado con él, el Espíritu Santo hace la obra de sanarte y tú lo experimentas que estás sanado o sanada, tu padre queda desatado en el cielo, tu padre queda desatado en el purgatorio y entonces ya tiene vía libre para entrar en el cielo. Esto es una contestación, esto es un lenguaje de fe. Estos lenguajes de fe naturalmente suele darse cuando pues, las almas o las personas que piden estas cosas pues están en un determinado nivel de ejercicio espiritual. No cualquiera y por cualquier cosita, uno que no se preocupa nunca de Dios pues no va a recibir tampoco respuestas muy claras de Dios. Pero a las almas o a las personas que están, digamos, con suficiente ejercicio espiritual, estoy seguro, y a mí mismo me ha pasado más de una vez, que hay comunicación, que hay un tipo de comunicación con Dios y con las personas que ya han traspasado los límites y están ya gozando con Dios en el cielo. Pues bien, todo esto es teología, como decía el otro día. Todo esto es teología. ¿Y qué hay aquí de fe en todas estas cosas? De fe tenemos, con respecto a los ángeles y a todo esto de lo que estoy hablando, una cosa clara. Tenemos que la existencia del demonio, eso no es teología. La existencia del demonio es una cosa de fe. Está en toda la Biblia, se puede leer en montones de sitios, está hasta definido por la Iglesia. En el concilio de Letrán del año 1300 o 1200, mejor dicho, 14, se definió como verdad de fe la existencia del demonio. Pablo VI habla del demonio y dice aquello de que es un ser subsistente, inteligente, personal, espiritual, perverso y pervertidor. Es algo temible, es algo terrible y es algo que puede estar muy cerca de ti. San Pedro, en su primera epístola, nos dice aquello de está como un león rugiente rondando en busca de poder entrar, de poder tentarte, de poder apoderarse de ti. Yo cuando leo esto de San Pedro me acuerdo más bien de mi pueblo y de aquellos pueblos de la montaña leonesa, porque una de las experiencias que tienen los lugareños allí es que algunas veces los lobos, sobre todo durante el invierno, pues rodean el pueblo por la noche. Y los lobos se suelen parar en alguna colina o algún alto cerca del pueblo y entonces pues aúllan. Y cuando aúlla el lobo, contestan los perros. Los perros del pueblo contestan. Y entonces el lobo está viendo a ver qué sonido tienen aquellas contestaciones, aquellos ladridos de los perros. Si son perruchos, si son canes estos de 3 al cuarto que hay por ahí, el lobo va penetrando en el pueblo. Porque al lobo lo que le interesa es no oír el ladrido del mastín. Porque si hay un mastín en el pueblo, no entran. Pues tienen miedo. Un mastín con sus buenas carrancas puede con un par de lobos o 3.
pero si no oyen al mastín, entran en el pueblo. Porque a los perros pequeños o de mediana talla les desprecian, pero al mastín le tienen mucho miedo. Entonces a mí la imagen de San Pedro me viene más bien, es el lobo que merodea por los pueblos a ver si puede cazar la pieza, a ver si puede entrar y hacer presa en ti. Ese es el león rugiente o el lobo rugiente que anda buscando que tú caigas en sus garras. Pues bien, la existencia del demonio es de fe, está claro. La existencia de los ángeles, pues no está definido. Es cosa curiosa, no está definido en ningún concilio, pero tampoco se necesita. ¿Por qué razón? Sencillamente porque está en toda la Biblia. Si quitas a los ángeles de la Biblia, se queda la Biblia vacía. En el Antiguo Testamento, sobre todo, que además los ángeles eran puestos siempre para no pronunciar el nombre de Dios, decían, es el ángel de Dios. Está en todas partes el ángel de Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues está igual. Nos habla, por ejemplo, San Mateo del juicio final y lo pinta diciendo aquello de cuando venga el Señor, rodeado de todos sus ángeles, pondrá a unos a la derecha y pondrá a otros en la izquierda. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre al cielo preparado por vosotros, etc. Hay un texto precioso de Jesucristo, que eso es fe, es próximo a la fe, es fe. Es un texto de Jesucristo en el que riñe de alguna forma a los apóstoles, porque Jesucristo les dijo, se conoce que había algunos niños por allí jugueteando y querían acercarse a Cristo, a Jesús, y los apóstoles les espantaban de allí y le decían, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están viendo la faz, la cara de mi Padre Celestial en el cielo. La están viendo siempre. Cuidado con despreciarlos. Esto es una palabra fuerte. Es una frase que no ha, muy superior a la de cualquier concilio, muy superior a la de cualquier definición que pueda hacer la Iglesia. Esto es palabra de Dios, esto es palabra alta, poderosa, es una palabra de Jesucristo. Pues bien, ¿cómo es la naturaleza de los ángeles y de los demonios? Podemos preguntarnos. Pues miren ustedes, la naturaleza es, según Santo Tomás, según la Suma Teológica, es un ser subsistente, una sustancia separada, dice Santo Tomás de Aquino, que tiene fundamentalmente inteligencia y voluntad. Es un ser personal, es un ser espiritual, tiene un yo, puede decir que sí y puede decir que no. Tiene, digamos, todas estas formas que a nosotros nos son también cercanas de comunicarse y de comunicación de los unos para con los otros. Pueden estar a gusto, pueden deleitarse consigo mismos, pueden conocer su belleza, pueden conocer su capacidad o sus capacidades, y precisamente por eso pudieron pecar. Precisamente por eso, como digo, pudieron pecar. Y cuando Dios les quiso elevar a la visión beatífica, cuando les quiso subir al cielo, los ángeles tuvieron que convertirse. Del pecado no. Y digo convertirse porque lo utiliza Santo Tomás en la Suma, la palabra, tuvieron que convertirse de su naturaleza. Es decir, abandonar su naturaleza, perder su naturaleza, perderla espiritualmente
y para poder entrar en el cielo. Lo mismo que Jesús nos dice, el que no pierde su vida no puede entrar, pues a los ángeles también. El que no pierde su naturaleza, precisamente porque es una naturaleza a la cual pueden estar apegados, pues necesitan conversión de su naturaleza hacia lo que Dios pues quiere regalarles en la otra vida. Uno se puede preguntar, ¿quién es más importante? ¿Un hombre o un ángel? ¿El destino de los hombres a qué nivel se queda con referencia al destino de los ángeles? ¿Quién será más importante en el cielo? ¿Los ángeles o los hombres? Normalmente la gente dice, hombre, los ángeles, claro, están por encima. Pero miren ustedes, la palabra de Dios nos dice que no. La palabra de Dios nos dice que los hombres van a ser, o vamos a ser, más importantes en el reino de los cielos que los ángeles. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo, que es nuestro mediador con Dios, ha muerto por nosotros, ha resucitado, ha sido sentado a la derecha de Dios Padre, y por la unión hipostática Jesucristo es divino, es Dios, cosa que, como dice la carta a los hebreos, a ningún ángel jamás le cupo esa excelencia o ese don maravilloso. Y la carta a los hebreos dice también una cosa, el santificador, que es Jesucristo, y los santificados, que somos nosotros, tienen el mismo origen. Somos hombres iguales. Y entonces, en la dimensión de participación de la naturaleza divina, que en Jesucristo es plena, nosotros también tenemos una participación más subida que los ángeles para estar en el cielo por encima de ellos. Y sigue diciendo la carta a los hebreos, por eso no se avergonzó de decir Jesucristo, enseñaré, predicaré, comunicaré a mis hermanos las cosas de Dios. Es decir, que la conclusión que saca la carta a los hebreos en el primer capítulo es que los ángeles son servidores de los que han de heredar, de los hombres que han de heredar el reino de los cielos. Esto no es teología, esto es palabra de Dios. Esto ya es una palabra muy seria. Lo que pasa es que, claro, pues nosotros nos vemos en esta dimensión que nos vemos, con la poca fe que tenemos, y decimos, bueno, hombre, no me cuentes cuentos. ¿Cómo la teología va a decir eso? Si la misma carta a los hebreos dice que Dios hizo a Jesucristo un poco inferior a los ángeles, sí, en cuanto a hombre puro, pero en cuanto a misión, en cuanto a destino, en cuanto a unión hipostática, en cuanto a resurrección, en cuanto a planificación del cielo, Jesucristo está por encima de todos los seres habidos y por haber. Toda la creación está hecha el pleroma, lo que se llama el pleroma, que será
recapitulada toda ella en Cristo, porque todo ha sido creado por Él, con Él y para Él. Si alguien te pregunta qué sentido tienen las galaxias, esas galaxias que andan por el mundo ahí circulando, que son miles de millones, y que uno puede decir, ¿a qué tanto derroche? Por Cristo y para Cristo, el resucitado, el pleroma, es decir, la plenitud. Y con Cristo están los suyos, están los de Cristo. Eso no lo dice la carta a los hebreos, pero lo dicen otras cartas de San Pablo, sobre todo Efesios y Colosenses. Hablan de esta plenitud de salvación que viene con Jesucristo a la humanidad, conviene con Jesucristo a todos los hombres. Por eso, pues, si tú crees en esto, si tienes fe, si el Espíritu Santo te lo va revelando, pues yo no digo que sea un aliciente súper extraordinario, pero sí lo es, para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios, pero para dar gracias a Dios por Jesucristo y darte cuenta de que la dimensión en la cual el Señor te llama a ti es una dimensión muy importante, porque es precisamente el cielo de Dios, iba a decir, es decir, no podemos entenderlo bien porque después cuando unimos nuestro cuerpo, pero esto es teología, y como es teología, nosotros podemos vivirla y tiene que formar parte de nuestra vida espiritual. Siempre que se predica, tantas veces predicamos de todo lo malo, de lo mal que es el hombre, del pecado y de todas estas cosas, tanto desprecio a la carne, tanto desprecio a lo material, tanto desprecio a algo que tiene un destino sublime en nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto, pues, nuestra vida espiritual no puede hacer cualquier cosita de algo tan importante como esto. Hoy he disfrutado la carta a los hebreos más que nunca, porque precisamente viendo esto y preparando esto que estoy diciendo, pues me he fijado en el primer capítulo, me he fijado que ahí hace la carta a los hebreos una comparación, bastantes versículos. ¿A qué ángel se le dijo nunca esto y esto y esto? ¿Por qué los ángeles y por qué? Todo ello para probar que Jesucristo y los hermanos de Jesucristo, que tienen el mismo origen y que somos nosotros, estamos destinados a ser superiores a los ángeles en el plan de Dios nuestro Señor. Hoy, antes de terminar, quiero citar por lo menos una cosa, y es que además de ángeles, demonios y hombres en gracia, hay otros hombres de los cuales y en los cuales yo voy a hablar bastante en esta charla. Están lo que se llaman o llamamos los ateos. Y en esta comunicación de la que estoy hablando entre ángeles, demonios, le preguntas a Santo Tomás, ¿los ángeles se pueden comunicar con los demonios? Dice Santo Tomás, sí. Sí se pueden comunicar. No hay nada que lo impida. Pero no tienen nada que decirse. No tienen nada que decirse. Entonces, la comunicación es deficitaria totalmente. No tienen nada que decirse. Están en mundos completamente distintos. Y leyendo esto uno se queda diciendo, ¿y yo me podré comunicar con un ateo? Y Dios se puede comunicar con un ateo. Y un ángel se puede comunicar con un ateo. Y también se puede dar la misma respuesta. No tengo nada que decir. No tengo nada que comunicar.
No veo yo que un ateo en este momento sea comunicable o pueda entablar con él una relación, puesto que está el ateo personalmente y conscientemente fuera del orden de la gracia. De ningún ateo podemos decir que esté condenado, de ninguno, porque eso no es cosa nuestra. Pero signos sí que los hay. Uno de los signos es la comunicación. Yo con un ateo puedo hablar de todo, de política, de fútbol, de cómo van las cosas, de todo. Pero hay cosas que se refieren a la bienaventuranza eterna, a la fe, todo lo que se relaciona con la fe, que no puedo comunicar con ellos, sencillamente porque están cerrados a la gracia. ¿Qué les pasa a los ateos? Pues no lo sé lo que les pasa. Hay que tener en cuenta que hay dos clases de ateos. Hay unos ateos que yo llamo culturales y otros ateos que llamo teologales. Los ateos culturales, ¿quiénes son? Pues estos ateillos que hay por ahí, de 3 al cuarto, que en realidad ni son ateos ni son nada, porque es un ateo que simplemente es un esnovista, un pedante, un presumido, porque se lleva, porque no ha profundizado nunca en el tema de su ateísmo y por lo tanto, pues, no sé, está a verlas venir, está sencillamente a lo que viene. Más bien es un aprovechado que para tener la conciencia más o menos tranquila, pues sencillamente reprime la fe y reprime todo aquello que le puede coartar su libertad. Pero no es un ateo teologal. Un ateo teologal se define ya por el rechazo. El ateo teologal como las virtudes teologales que te unen directamente con Dios, así como una virtud teologal te une directamente con Dios, un ateo teologal rechaza directamente a Dios. Sobre todo mediante el pecado de la acedia. La acedia es uno de los 7 pecados capitales que suele llamar pereza, y no sé por qué la llaman pereza, porque no tiene calidad este nombre de pereza para la profundidad de este tema. La acedia, ácido, que significa disgusto de Dios, disgusto de las cosas de Dios. Ahí es donde sencillamente la incomunicación con el ateo se hace muy difícil. Entonces yo pienso que para nosotros esto del ateísmo pues tiene mucho que ver sobre todo con personalmente hablando, es decir, prácticamente nos debe mover en nuestra vida espiritual a la oración, a una oración por este fenómeno, que es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha aparecido en el mundo hace 3 siglos, nunca jamás, ni los romanos, ni los griegos, ni los pueblos antiguos, ni nadie ha sido ateo nunca jamás, porque eso no se le ha ocurrido a mente humana, se le ha ocurrido a mentes racionalistas cuando la razón ya se desorbitó, que Dios no existe. En Francia se llegó a instituir el ateísmo, como allá por el año 1793 se entronizó a la diosa razón en la catedral de Notre Dame de París. Una chica llevada en andas, la pusieron en el altar mayor y le daban culto a la diosa razón. Es decir, quisieron hacer del ateísmo una religión. Hasta ahí llegó la paranoia de aquellos tiempos, y bueno, y de estos tiempos también. Voltaire y otros grandes enciclopedistas pues se daban cuenta de que tampoco era eso. O sea, quitar un Dios para poner a otro tampoco era eso. Y hablaban por lo menos de ciertos valores, qué sé yo, la amistad, la fraternidad, el género humano, la solidaridad, la infancia, la juventud, la corresponsabilidad. Pero es como ahora.
Hay tantos valores, valores, valores que en realidad lo único que hacen es quitar el puesto a Jesucristo. Es decir, son valores, no voy a decir ateos, porque no es la palabra y no corresponde la palabra ateos, pero son valores sustitutos, que sustituyen o quieren sustituir a Jesucristo. Pero llevamos 3 siglos con esta lacra del ateísmo, con esta lacra cultural tan dura y tan difícil que no pertenece al corazón del hombre. El corazón del hombre es otra cosa. El corazón del hombre está definido por San Agustín muy bien cuando dice aquello: Señor, nos has creado para ti y no descansaremos nunca hasta que no nos veamos contigo y en ti. Esto sale del corazón del hombre, y esto ha salido del corazón del hombre de todos los tiempos, y esto ha salido pues de lo más limpio que hay en el ser humano, mientras que el racionalismo, la racionalidad exacerbada que en estos últimos tiempos, en estos últimos siglos nos ha invadido, huele a azufre. Tiene mucho que ver, sobre todo el ateísmo teologal, tiene mucho que ver con poderes satánicos, con poderes del demonio, con poderes en los cuales pues el mundo, no sé, muchas veces sufre influencias, no digo sobrenaturales, pero sí preternaturales, que nos hacen mucho daño. ¿Peca un ateo? ¿Está pecando el ateo? Pues miren ustedes, según el Evangelio, pues si no conocen la relación con el Espíritu Santo y no quieren conocerla, están pecando continuamente contra Él, contra el Espíritu Santo, por el rechazo, por la acedia, por algo que no es fácilmente salvable. Algunos me dirán, bueno, pero no tenías que ser así tan claro hablando de los ateos. ¿Se pueden salvar? Claro que se pueden salvar. Yo no digo que los ateos no se puedan salvar, pero es un elemento a tener en cuenta en la predicación actual. Al ateo no se le puede dejar abandonado. Al ateo hay que decirle claramente: estás en muchísimo peligro. Estás en peligro de ser demonio. Estás en peligro de ir al infierno. Estás en peligro de... Termino contando que un día estaba yo comiendo en el comedor de los frailes, de donde era yo párroco, y me llama un señor y me dice: padre, ¿qué hay que hacer para borrarse de la iglesia? Porque yo me quiero borrar radicalmente de ahí. A mí me pilló comiendo, claro, no en la mejor situación para una contestación. Le dije: pues mire, es muy fácil. Es muy fácil. El primero, reniegue de Jesucristo. Segundo, entréguese a Satanás. Tercero, firme usted un papel con testigos de esto que me está diciendo, con su firma, y si tiene sellos, su sello, y venga aquí al despacho de la parroquia y yo le borro todo, su partida de nacimiento y todo. Y entonces saben ustedes lo que me contestó. Dice: bueno, no es para tanto. En fin, no sé qué sería de él. Pero por eso decía antes, es bueno que oremos, porque hay demasiado rollo mental en estos momentos históricos en los que vivimos, y muchas de estas personas, pues, con un poco de acogida y de cariño que les pueda venir de arriba, sobre todo de arriba, pues se dan cuenta de que
no son ateos ni son nada. Pero también hay que ser sinceros y decir, hay algunos ateos que están muy cerca de Satanás. Gloria al Señor.